Florida reinicia las deportaciones masivas de migrantes bajo la orden del gobernador republicano Ron DeSantis, quien firmó esta ley con el fin de disuadir a quienes cruzaban la frontera de Texas para luego dirigirse a Florida. ¿Cuál es el motivo detrás de esto? A pesar de que el Estado necesita mano de obra para reconstruir viviendas, el gobernador había prometido otorgar visas a los trabajadores dispuestos a restablecer los hogares destruidos. Sin embargo, hoy se reactiva la ley antimigratoria para llevar a cabo estas deportaciones masivas. Se afirma que las deportaciones más extensas en la historia de Estados Unidos comenzarán en Florida, lideradas por Ron DeSantis y su ley antimigratoria. Veamos por qué el Estado ha anunciado este nuevo impulso en las expulsiones. La ley SB 1718, que ya obligó a más de 3 millones de residentes a trasladarse a Texas, vuelve a entrar en vigor en Florida, mientras en Texas también se ha aprobado una ley similar que complica aún más la situación migratoria. ¿Qué ocurrirá con la reconstrucción de viviendas abandonadas en Florida? Y ahora que muchos migrantes que planeaban regresar por la oferta de trabajo y permisos deciden no hacerlo debido al riesgo migratorio, las consecuencias podrían ser graves. Donald Trump ha advertido que una gran cantidad de personas enfrentará la deportación, llegando incluso a hablar de más de 25 millones en riesgo. ¿Es realmente factible que Estados Unidos expulse a tanta gente? México también enfrentará serios desafíos, ya que muchos migrantes que intentaban llegar a Estados Unidos optarán por quedarse en territorio mexicano en lugar de regresar a sus países de origen. ¿Qué harías tú si Donald Trump ganara nuevamente la presidencia de Estados Unidos? ¿Optarías por regresar automáticamente a México o a tu país natal? ¿O crees que las autoridades migratorias no tomarían acción en tu contra? Ten en cuenta que la mayoría de las empresas y puestos laborales requerirán permisos de trabajo para continuar empleando migrantes. ¿O consideras que la vida para los inmigrantes continuará igual, sin ninguna persecución migratoria? Estos nuevos cambios en las leyes de inmigración no traen beneficios para los migrantes. Por eso, Florida ha anunciado deportaciones masivas, y se calcula que ya 3 millones de personas se han ido del Estado, provocando un colapso financiero. Se estima que el Estado ha tenido pérdidas de aproximadamente 12.500 millones debido a estas políticas, pero los medios no hablan de un detalle importante. Florida cuenta con empresas constructoras que pertenecen al gobernador republicano Ron DeSantis. ¿Y quiénes conforman la fuerza laboral de estas empresas? Inmigrantes. Muchos de estos trabajadores están en situación irregular, pero cuentan con amparo, ya que el gobernador no los expulsa debido a los beneficios económicos que brindan. Además, en la última semana se comenzó a deportar a inmigrantes que habían recibido el asilo humanitario, el cual ha expirado para muchos. Aquellos que intentan renovarlo se encuentran ahora con órdenes de deportación en lugar de permisos. Muchos otros migrantes que estaban en proceso de regularización en Estados Unidos también verán denegado su acceso al permiso humanitario, enfrentando la posibilidad de ser llevados ante un juez y, eventualmente, expulsados del país. En estos momentos, los migrantes están bajo una intensa presión en todo el país. ¿Quién ha motivado estos cambios? La influencia de Donald Trump en la política migratoria ha sido clave. Según las encuestas, parece casi seguro que Donald Trump ganará la Casa Blanca, superando a Kamala Harris en varios puntos porcentuales y asegurando el apoyo de los estados bisagra necesarios para obtener los 270 votos del colegio electoral. La ley antimigratoria en Florida ya está en marcha y los abogados de inmigración informan sobre el creciente número de personas que están siendo deportadas desde que la medida entró en vigor. Aunque en un principio la ley no se aplicaba para aprovechar la mano de obra de los inmigrantes en la reconstrucción de viviendas abandonadas, hoy se está impulsando esta deportación masiva como una muestra de apoyo a Donald Trump en su camino hacia la presidencia. Es una situación caótica para la comunidad migrante en Estados Unidos. ¿Qué pasará con la reconstrucción de las casas si los trabajadores esenciales, como carpinteros y albañiles, no regresan? ¿Quién completará las nuevas edificaciones en Florida, ya abandonadas una vez y ahora nuevamente en riesgo de quedar sin trabajadores?
Donald Trump y Ron DeSantis han sido acusados de racismo, pues las deportaciones parecen enfocarse en migrantes latinoamericanos. Migrantes de otras nacionalidades como chinos e hindúes no están siendo deportados de Florida. En cambio, los mexicanos, venezolanos y cubanos sí lo son. ¿Por qué creen que Estados Unidos expulsa a algunos migrantes y a otros no? Los latinoamericanos han sido esenciales en la economía del país, trabajando en la construcción y contribuyendo con su mano de obra para que Estados Unidos se convierta en una nación próspera y desarrollada. Donald Trump ha reiterado sus planes de comenzar con las deportaciones masivas, y muchos migrantes están dejando los estados republicanos para trasladarse a los demócratas. Los expertos en economía advierten que Florida podría colapsar financieramente, mientras que Texas experimentaría una fuga de talento. Los migrantes capacitados se trasladarán a estados como California, donde encontrarán oportunidades y beneficios. Sin embargo, la llegada masiva de migrantes también generará una mayor competencia laboral en estados como California, afectando a quienes ya están establecidos allí. ¿Crees que las leyes antimigratorias impactarán solo a los estados republicanos? Este éxodo masivo de migrantes podría llevar a algunos estados demócratas a replantearse sus políticas abiertas a la inmigración y considerar restricciones. ¿Qué harías si Donald Trump ganara la presidencia de Estados Unidos? ¿Consideras que tiene lo necesario para derrotar a Kamala Harris? ¿Cumplirá Trump su promesa de deportar migrantes o se aliará con México para traer trabajadores, dado que Estados Unidos necesita reconstruirse y carece de suficiente mano de obra? Florida ha anunciado una deportación masiva que podría ocasionar el colapso financiero del estado, que depende en gran medida de los migrantes. Más del 50% de la población de Florida proviene de otros países, principalmente de Latinoamérica. ¿Por qué Ron DeSantis parece no considerar que el desarrollo de Florida ha sido posible gracias a la labor de estos trabajadores migrantes? Incluso Disney, la mayor empresa del estado, ha manifestado su desacuerdo con el gobierno republicano y depende de la mano de obra inmigrante, aunque muchos de ellos aún no han obtenido su estatus legal. Mientras tanto, Texas se prepara para implementar también sus leyes antimigratorias, afectando a un gran número de inmigrantes mexicanos. ¿Crees que estas políticas pondrán en riesgo el crecimiento económico de Estados Unidos? Texas, con una gran población de inmigrantes, podría verse en conflicto con estas políticas. ¿Qué pasará con la reconstrucción de viviendas en Florida, un estado que necesita trabajadores en lugar de expulsarlos? Este proceso también podría desatar un efecto dominó, afectando a los estados fronterizos del sur de Estados Unidos, como Texas, que dependerán en gran medida del petróleo del Golfo de México, un recurso que alguna vez perteneció a México. Los expertos estiman que más de 25 millones de inmigrantes están en la mira de estas políticas. ¿Estás tú libre de este riesgo de deportación? ¿Tienes un estatus legal que te proteja de estas acciones? Y si consideras que esta información es importante para ti y tu comunidad, asegúrate de estar informado sobre los planes de los republicanos y las leyes migratorias impulsadas por Donald Trump. ¿Qué harás si Trump se convierte en presidente y no Kamala Harris, quien ha perdido popularidad en las encuestas? ¿Dejarás Estados Unidos y regresarás a tu país o seguirás luchando por tus derechos en una nación que no siempre valora la labor de los trabajadores latinoamericanos?